surcando todos los cielos. Training Time TV. Algunos de los saludos que han estado llegando ya a nuestra agrupación. Se comunicó con nosotros el senador provincial Patricio Hogan. También recibimos un saludo vía mail que dice: un fuerte abrazo para todos los compañeros de la renovadora marplatense. Felicitaciones por la iniciativa, a seguir militando en la tarea de difundir las propuestas del Frente Renovador y Sergio Massa, nuestro conductor. Este saludo viene de la Mesa Sindical Nacional por Héctor Ortaer y Pedro Machado. Bien, si bien es cierto, hace ya un tiempo que venimos trabajando junto a los compañeros en la renovadora marplatense, pensamos que es importante la presentación en la sociedad de nuestra agrupación. Pero para ello cedo la palabra a nuestro presidente, Roger Sospal. Como habrán notado, tenemos dirigentes de nivel internacional. Trajimos de Guatemala, impresionante. No es mala, no está con los malas, digo por la duda, a ver si de chapa. Bueno, no, nada de discurso, simplemente agradecerle a todos que hayan estado presentes, que hayan venido acá a compartir una reunión de amigos más que nada, la verdad, no queremos hacer ningún tipo de discurso. La Renovadora es una agrupación que nació siendo mercantil, siendo empleado de comercio, pero después, bueno, se fue agrandando, por suerte, y hoy le pusimos la Renovadora marplatense porque estamos abiertos a la participación en general de diferentes sectores de la ciudad, que nos va a servir mucho para el proyecto que tenemos todos. Nosotros venimos a sumarnos a los referentes que ya están en Mar del Plata, referentes y agrupaciones, con un solo objetivo, que es trabajar para Sergio Massa 2015, presidente 2015 de todos los argentinos. Así que, por lo tanto, lo que intentamos desde nuestra agrupación, que sería muchas veces, los que acá veo mucha gente que ha estado y está en política desde hace muchos años, a veces está la utopía de la unidad, pero la unidad, digamos, en concepción, en la unidad verdadera, donde se consensúan diferentes opiniones de todos los sectores, ¿no? Es lo lógico. Sabemos que va a ser una utopía, pero bueno, nos gustaría que fuera así, y si no fuera así, todos tienen derecho a tener pretensiones, a ir a las PASO, pero después, muchachos, tenemos que ser inteligentes. Esta es la gran oportunidad que tenemos de tener la intendencia, de recuperar la intendencia para el peronismo, porque básicamente convengamos que la mayoría de los que estamos acá somos todos de raíz peronista. Estamos abiertos a todas las ideologías, pero básicamente los integrantes del Frente Renovador somos peronistas. Así que bueno, quiero agradecerle profundamente y de verdad, y me da mucha alegría verla a Mercedes Morro, ver a los 3 concejales de nuestro Frente Renovador, al presidente, a Cristian Ascona, a Nana Colea, a Luquita Fiorini, ver gente del sector también de Juan Gariboto, un amigo como es Averito Iriar, que está aquí presente, ver a la gente como Jorge Godoy, Sergio Correa, de Mónica López, diferentes sectores. Está con nosotros también Mumare, es un amigo y un compañero que pertenece al MID. No quiero olvidarme de Sergio García, que es referente de Jesús Cariglino, el intendente de Islas Malvinas. Digamos que tenemos gente de diferentes sectores y eso está bueno. En lo personal me hace pensar que no soy tan resistido, eso está bueno, algo he sembrado, por lo menos la convocatoria estuvo, más allá de todo. Pero en serio, quiero agradecerles. Y hay algo que es fundamental, sinceramente, y es que quiero presentarles a la gente que está en la renovadora. Una vez me dijeron, cuando se habló de mí, dije: Zumpano está solo. Y alguien lo habrá, que está acá, se acordará de eso. Y me quedó eso, una espinita, me quedó. Pero más allá de todo, quiero presentar a la gente que está en mi equipo de trabajo, que trabajamos en conjunto. A mí me toca presidir la renovadora, pero la verdad es que los que más laburan son ellos. Sin equipo no podemos hacer nada, ¿no? Así que quiero presentarles. Willy es delegado de los trabajadores de Atento,
Atento es una empresa, un call center de atención telefónica, al igual que Chapa Ramón, nuestro guatemalteco. Miguel Sarmiento es militante del Sindicato Empleo de Comercio. Lucy Pinza, secretaria de Relaciones Institucionales de Empleo de Comercio. Está Selva, que es una artista, una mujer muy relacionada con la escultura también. Dobaño es representante de los compañeros de Toledo, de Supermercados Toledo. Giselle López es militante también del Sindicato Empleo de Comercio. Chirola Pérez es un referente, un vago bárbaro, pero es un referente de Simbiosis, ¿se acuerdan? Del DJ de Simbiosis, acá lo tenemos, y es distribuidor de Arcor. Mati Morales representa a OSECA, que es la obra social de los mercantiles. ¿Quién me queda por detrás? ¿Nadie más? No. Y después tenemos gente nueva, que también quiero darle la bienvenida, y es el caso de Marcelito Fase. Marcelo Fase, así como lo ven, que parece patubita, no lo es. Él es productor, ¿está bien? Promotor y manager profesional de boxeo, muy bien conceptuado allá en la federación. Es verdad, es un lujo tenerte, Marcelo. También está Pipi Greco. Si ustedes se acuerdan, si han visto Miraque 3 junto a Beto Mena, durante 14 años Pipi Greco fue la dupla, ¿no? Así que gracias, Pipi, gracias por estar. El Pollo Negroni, lo mismo, bienvenido a la agrupación, lo mismo que a Fernandito Carrasco, que bueno, un gran operador de radio. Hay muchísima gente que se está sumando. Tengo que nombrar también a Mariela Jacob, que es la fotógrafa, que muchos me pidieron el teléfono, no se lo vamos a dar. Y también a Charlie Aires, que es el profesor de ella en realidad, en el sindicato de fotografía, y es también un compañero que lo conocen todos y es un amigo de toda la vida. Así que gracias, gente, gracias por venir, por compartir. No se vayan todavía el partido de Boca no empieza, porque ahora viene la parte caliente. Quiero agradecer a la gente de Harris, que la verdad que se portó 10 puntos con nosotros, gente amiga. Van a venir las empanaditas y algo más para picar. Lo que sí, los que invitaron a comer, como algún concejal que invitó a sus chicas a comer, las lleven a comer igual, no se queden con ese sanguichito. Gracias, de verdad, gracias a todos. Gracias por venir. A Rubén Ferrari, a Néstor Landini, dos amigos, de verdad, dos amigos que siempre están, y dos compañeros peronistas, sobre todo. Gracias, amigos de verdad. Ustedes lo deben ver en todos los eventos, de Pulti, Radical, no importa, en todos lados está. Él es Aníbal Ramos. Entonces lo vamos a ver en todos lados y te saca la foto así. Sale todo, pero es un amigo y siempre está con nosotros. Gracias, amigo, de verdad. Bueno, gracias a todos. Si me olvido de alguien, te pido disculpas. Están todos los sectores. ¿Cómo estás? No, me estoy olvidando de vos. Siempre junto a la verdad, siempre junto a la gente. Tienen un canal de televisión, están en todos los eventos. Leonor, gracias, gracias por venir. Junto al marido trabajan mucho y muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de Trinity. Bueno, ¿no me quedó nadie? ¿Quién? Graciela, ¿dónde está? ¿Se fue? Graciela Conaízo, la subsecretaria general de Empleo de Comercio. No la veo, allá está Conaízo. Muy bien, muy bien. Graciela es un caso particular. Ella, bueno, no está identificada políticamente. Para ella, la camiseta es la de los empleados de comercio. Pero nosotros tenemos nuestra esperanza de poder arrimarla con el tiempo. Por favor, gracias, Graciela, en serio. Hay gente amiga, muchísima gente amiga. Sebastián Mesapele, Jorgito, bueno, el Chifle, que hace muchos años que no lo veo. Un montón de gente. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Escúchame serenamente, que quiero amarte boca a boca, tiernamente. A mi manera y sin apuro, tengo 1000 formas de cuidarte diferentes. Te voy a amar eternamente,
frente, donde tú quieras, con la música de siempre. En el grito o el silencio te voy a cubrir el alma con mis besos. Soy el ángel de tu infierno, eres agua en mi desierto. Soy el ángel de tu infierno, Somos luz y el universo. Soy el ángel de tu infierno. y estoy aquí, siempre a tu lado, como un loco delirante, apasionado. A pleno sol, la pura luna, te entrego el alma, el corazón y mi locura. Soy el ángel de tu infierno, eres agua en mi desierto. Soy el ángel de tu infierno, Somos luz y el universo. Soy demonio, sí, lo pienso. que para mirarme en tus ojos me devuelves el infierno. Soy el ángel, soy tu cielo, devuélveme el infierno. Soy el ángel, soy tu cielo, devuélveme el infierno. Soy el ángel, soy tu cielo, devuélveme el infierno. Soy tu ángel, Soy tu cielo. somos luz y el universo.